Empieza la grabación. Voy a intentar prender la cámara a ver si se puede y si no, la apago. Bien, bueno, primero que nada me presento para quienes no me conozcan. Yo soy Eugenia, estoy en 5º año de la carrera, milito en la Jauretche y estoy cursando también Historia de Asia y África. Y bueno, un poco desde la Jauretche, que actualmente somos la segunda fuerza. Bueno, mis puertas están empezando a hacer ruido por la pronta tormenta. Como decía, en la Jauretche somos actual segunda fuerza, y desde el equipo Historia de la Jauretche, desde hace mucho tiempo, venimos repensando nuestra formación, ¿no? O sea, tenemos como una necesidad militante muy fuerte de, bueno, empezar a discutir temas como la decolonialidad, el género, la historia reciente. ¿No me están escuchando? ¿Ahí me escuchan? Sí, te escuchamos, pero se traba. Apagá la cámara a ver si... Ahí ya apagué. Joya. Bien. Bueno, nada, hace mucho tiempo tenemos esta necesidad, como esta incomodidad quizás con ciertas nociones de la academia que trascienden incluso a la UNLP. Digo, esto ya podemos hablar de la disciplina histórica desde sus albores. Pero nada, desde el equipo Historia de la carrera, de la agrupación, desde hace mucho tiempo tenemos ganas de hacer un ciclo en torno a, bueno, cuál es la carrera que queremos, efectivamente. Un ciclo que se proponga repensar esta formación y particularmente esta actividad, que es la que inaugura el ciclo, que titulamos Hablemos de Decolonialidad. Bueno, va en pos de eso, ¿no? De hablar acerca de cómo se puede deconstruir o construir relatos históricos alternativos al relato histórico eurocéntrico. Y bueno, tenemos invitados de lujo, en este caso Luciano, que es nuestro profe de prácticos de Asia y África, y que nada, bueno, siempre nos propone debates muy piolas. De hecho, esta charla parte en gran parte a partir de, bueno, muchas roscas y muchas inquietudes que nos surgieron en esas clases que están tan buenas y que son tan movilizantes. Así que nada, un poco es eso. Bueno, Luciano, como ya dije, es profesor de prácticos de Historia de Asia y África. Bueno, está Flor, que es adscripta. Amalia iba a venir, pero bueno, está con problemas de conexión. No sabemos si se va a poder conectar, ojalá que sí. Pero bueno, nada, un poco la idea es esto, que Luciano nos hable un poco en torno a esta perspectiva decolonial, y bueno, después vamos a abrir como un espacio para preguntas y demás. No sé, Cami, Lari, si quieren agregar algo. Creo que ya dije todo, no les dejé espacio para que digan nada, perdón. Pero bueno, nada. Cualquiera puede prender la cámara, el micrófono y agregar algo. En caso de que no sea así, ya bien, Cami, te veo que... No, eso, en realidad, justamente a eso que estabas diciendo, que si cualquiera que tenga una duda puede prender el micrófono y preguntar, o mandar por el chat si tienen mala conexión y lo vamos leyendo en todo caso. Nada, como para que sea un poco más dinámico. No sé qué opina Luciano, pero bueno, nada. No, manéjenlo ustedes, o sea, lo que ustedes digan, hacemos, y aparte me parece interesante que sea ida y vuelta. O sea, es más, de hecho, cuando yo estoy exponiendo, si alguien quiere opinar y quiere decir algo, córteme. O sea, no esperemos esta formalidad de que termine el orador y después esas cosas para otro tipo de congresos más burgueses, pero no acá. Así que bueno, nada. Bueno, Bien. bárbaro. ¿Arranco? Entonces, bueno. Arranque. Sí. Dale, buenísimo. Vamos a divertirnos un rato. Muchas de las cosas que vamos a ver o voy a plantear, obviamente, ya los compañeros, las compañeras y los compañeros que han hecho la cursada lo han visto, pero lo que abunda no daña en ese sentido, y me parece que retomarlo y replantearlo es necesario. Lo primero que quiero decir es miles de gracias, primero por las exageradas palabras de Eugenia, Victoria, Camila. Esas cosas son totalmente irreales, o sea, es una fantasía. Esta idea de clases excepcionales o algo, una experiencia epifánica, eso es totalmente una mentira, pero bueno, no importa. Es una mentira que agrada, así que está todo bien. Después, gracias por el espacio, y también muchísimas gracias, como le decía Eugenia en un momento, por abrir
digamos, estos espacios donde debatamos estas cuestiones. Porque a veces la coyuntura de la política universitaria o de la política en general, medio que nos tapa cuestiones que son mucho más estructurales. Y creo que replantearnos nuestra formación como historiadores o historiadoras es central para poder también generar soluciones estructurales a problemas que son muy pesados y muy grosos. Lo que estamos haciendo nosotros acá, formándonos y debatiendo sobre la historia, no es algo menor. No es una juntadita para tomar unos mates y hablar boludeces. Yo creo que estamos hablando de cosas muy profundas, y estamos hablando de cosas que tienen que tener un planteo profundo y tienen que tener un debate profundo. Y un debate Y también también pensar, ¿no? Perdón, Sí. que No, no, sí, meto dale, me bocado. encanta eso. Sí, sí. Pero pensar también que el ciclo este lo llamamos la carrera que queremos, porque, bueno, estamos estudiando y queremos repensar nuestro plan de estudio, todas esas cosas, tipo las fallas, encontrar las fallas, todo eso, pero también me parece que la carrera no es solamente tu recorrido universitario, ¿no? Tu carrera es también cuando vos empezás a ejercer. O sea, tengo entendido. Y me parece que también repensar tu carrera como historiador es re importante, ¿no? Más allá de que capaz no estudies Asia y África, ¿no? Por ejemplo, más allá de que, o sea, justo estamos hablando con gente de la cátedra, ¿no? Está bueno entenderse como historiadores con una perspectiva de colonialista, ¿no? Tipo, entender que más allá de que capaz no puedas hacer esa materia porque ya hiciste tales optativas, qué sé yo, está re interesante entender que como carrera de historiador es importante, ¿no? Me parece que está bueno también tener esa perspectiva de que no, tu carrera no es solamente cómo te forman, sino cómo vos decidís ejercer y todo eso, me parece. Está bueno pensar así. Sí, Además, agregando algo a lo de que decía Vicky, es que cómo nos formamos para ser docentes también. Para aquellos que quieran seguir el profesorado, que también es de construir eso del eurocentrismo, de poder decir que la historia es la historia que viene de Europa, o que se nos impone desde esos inicios. También está bueno también cuestionarnos esas cosas. Sí, sí, hay dos cosas claves ahí para retomar un poco lo que decían las compañeras, ¿no? Un lado, una parte importante de lo que dice Victoria, que nuestra verdadera labor como historiadores arranca el primer día que nos paramos adelante de un aula y le hablamos a chicos y a chicas y le estamos transmitiendo no solamente un tema, que también esa idea media decimonómica, pero bueno, sino que le estamos transmitiendo una visión del mundo. Y esa visión del mundo contiene un montón de elementos que va a permitir que en esa cabeza se construya o una visión del mundo determinada para bien o una visión del mundo determinada para mal. Digo, y también es medio subjetivo que es el bien y el mal, ¿no? También eso es subjetividad pura. Pero digo, cuando uno habla enfrente de un aula, y le pasará a los compañeros que están trabajando, ve que hay cabecitas, hay ojitos y hay bocas que interactúan a veces. Y en eso hay una construcción de un conocimiento en la cual nosotros somos una polea súper importante. Y en la formación de esa polea que somos nosotros, creo que está re importante darnos este debate, porque es ahí la verdadera función de nosotros como historiadores e historiadoras. Y el otro sentido que decía Lara, creo, era el hecho de también que la deconstrucción esta no solamente sirve para saber que China, no sé, en la dinastía Song había inventado, no sé, el fuelle que era, los ingleses ya lo habían afanado y después lo patentaron 500 años después, sino que lo que sirve es para descolonizar la cabeza con todo, porque esto es América Latina también. No estamos hablando solamente de China y África, de decir, qué bueno lo que pasa en África me sirve para descolonizar África, sino sirve para descolonizar América Latina. Nosotros somos parte y víctimas del eurocentrismo. Y lo loco que como víctimas reproducimos el discurso del victimario. Y eso es medio loco, digo, también creo que la función, y por eso me parecía re piola el tema de la decolonización o de la descolonización de la cabeza, porque eso es trasladable a todo, es una especie de llave maestra para que cualquier tema que nosotros podamos dar, o podamos hablar, o podamos construir, pasado por ese tamiz, bueno, va tomando otro color. Entonces, las dos cosas, digo, esta idea de, bueno, plantearnos cómo queremos ser como constructores. La idea a mí de formadores me suena media rara, digo, esta idea de que somos formadores a mí no me gusta, pero digo, parte en una construcción del conocimiento, porque el conocimiento también esto es bidireccional, o sea, esto que hablamos hoy con Eugenia, digo, yo como profesor, por más que tenga tantos años más que ustedes,
sin embargo, yo en las devoluciones, en las charlas, en las interrupciones, aprendo un montón. Y no es una hipocresía, o no es un lugar común esto de decir, bueno, lo digo para quedar bien. No, no, lo digo porque realmente lo siento. O como, por ejemplo, cuando compañeras como Florencia o como Amalia ingresan a la cátedra y traen otras visiones, traen otro material, eso es, digamos, es construcción pura y una idea de nutrir nuestro conocimiento de una forma que en esa diversidad podemos construir algo que, vuelvo a decir, forma parte de una visión diferente de cómo nosotros vamos viendo y vamos sintiendo lo que es ser historiador e historiadora. Entonces, ahora si no les molesta, les voy a compartir, este PowerPoint es un poquito viejo, nosotros lo habíamos hecho para un debate acá en la Universidad del Centro, pero me pareció cuando vi el título de la charla que me invitaron los compañeros, que quedaba para charlar, sobre todo por algunos disparadores, así que creo que puedo compartir, a ver si, sí, creo que sí. Ahí va. ¿Lo ven? Sí. Bien, joya. Bueno, la idea era un poco, si se fijan, no estaba tan errado, capaz fue un visionario, ¿no? Porque lo hice como hace una bocha de años, pero decía, problematizando el eurocentrismo en la enseñanza de la historia y construyendo la descolonización del pensamiento, ¿no? Esto había surgido porque había unos compañeros que le gustaba, y yo me encuentro entre los fanáticos de Enrique Dussel, por ejemplo, a todos les recomiendo que escuchen, que lean, que sigan a Enrique Dussel, porque creo que también fue un pionero de esta idea de la deconstrucción del eurocentrismo, y armamos un debate que salió bastante bueno y pudimos construir algunas reflexiones interesantes. Lo primero que habría que plantear, y me parece que es sensato empezar por ahí para los compañeros y compañeras que no están muy duchos en el tema, es, bueno, ¿qué es el eurocentrismo? A mí esta caricatura que está retrillada, que ayer apareció por todos lados, me parece recopada porque dibuja en una frasecita qué es el eurocentrismo en cierta parte. Ayer la pusieron todo como era 12 de octubre, bueno, salvo Esper, Milei, que todavía creen que se debe celebrar el Día de la Raza, pero digo, la mayoría la compartieron. Dice, y el eurocentrismo es una forma de etnocentrismo, y coloca una cultura como el centro. En el caso, obviamente, del eurocentrismo, coloca la cultura europea, pero me parecen dos palabras claves que es el eurocentrismo, que es la idea de dominio y sumisión. O sea, cuando nosotros estamos hablando de eurocentrismo, lo que estamos planteando es la idea de, por un lado, el dominio y acá vuelvo a recalcar algo que recalco siempre en los prácticos, ¿no? Es el dominio de la mente y es el dominio del cuerpo. El eurocentrismo actúa sobre esas dos facetas, no actúa sobre una faceta solamente intelectual o sobre una faceta solamente objetiva, que es el cuerpo o que es lo material. El eurocentrismo, la dominación y la sumisión la ejerce sobre dos ambientes, sobre el objetivo y el subjetivo. Y aparte genera este eurocentrismo, y creo que es algo crónico, la idea de una inferioridad, de una especie de falta de autoestima de las culturas que quedan fuera del eurocentrismo. De hecho, nosotros como cultura latinoamericana, y los argentinos en particular, a veces sentimos esta idea de tener que parecernos a decir que somos europeos, o que mi abuelo vino de Italia, que mi abuela vino... Pero nadie se animaría a decir que tiene una abuela que vino del Congo. O nadie se animaría a decir, o lo diría por lo bajo, que tiene raíces de pueblos originarios. La idea de la construcción, de esa colonización de la subjetividad, ha llevado por tiempo a la construcción de esa idea de que todo lo que no viene de Europa es inferior. De hecho, hasta hoy en día basta prender cualquier tele, basta leer cualquier diario, que la comparación automática es con Europa. Tenemos que ser como Noruega, tenemos que ser como Finlandia. ¿Por qué las escuelas no son finlandesas? Bueno, viejos, no somos finlandeses, pero bueno, la lógica de ese eurocentrismo nos lleva a esa idea de sumisión. Y a esa idea que yo no la recalqué acá, pero habla de esta idea de inferioridad y de falta de autoestima de nuestra propia historia y de nuestra propia manera de construcción histórica. Entonces me parece que esta definición del eurocentrismo es central, ¿no? Esto, las compañeras y compañeros ya lo vieron un poco, que era la estructura en donde se basa esta idea del eurocentrismo, que trae aparejada un par de problemáticas más, ¿no? El eurocentrismo, Dussel, y yo acá lo estoy copiando a Dussel, lo estoy plagiando, ¿no? Porque Dussel dice, bueno, el eurocentrismo no es tan viejo. De hecho, Europa hasta mediados del siglo XV era, podríamos llamarlo en términos eurocentristas, una periferia. Y lo vamos a ver en la clase de China, bueno, Florencia lo debe tener resabido eso, pero el centro del mundo era otro lado, era el Asia del Pacífico, que de hecho, dicho de paso, se está volviendo hacia una especie de sinocentrismo 2.0 para pensarlo cuando veamos la clase de China, ¿no?
Pero esta modernidad que viene con el eurocentrismo presenta una lógica nueva que se enmarca dentro de la excepcionalidad de Europa. En Europa se genera una idea, o se genera una estructura de pensamiento, en donde se cree que en Europa se llega a la cisma, o se llega al cenit del desarrollo, se llega al cenit del progreso, y se impone eso al resto del mundo. De hecho, si nosotros nos fijamos, por ejemplo, en nuestros procesos revolucionarios, yo le pondría comillas, ¿no?, en América Latina en el siglo XIX, los grandes padres de la patria, ya que después vamos a hablar del androcentrismo, pero bueno, sigamos con el machismo histórico y digamos los grandes padres de la patria, siempre sus ideas venían de Europa. No se escucha a ningún padre de la patria, de hecho a lo más progre, Moreno, por ejemplo, era tipo que traían ideas de Europa, ¿no? Europa era el foco de esa excepcionalidad, era el foco del progreso y del desarrollo. Pero para que funcione ese eurocentrismo, Dussel propone acá, y yo lo grafiqué de alguna manera, una idea de una dualidad cartesiana. O sea, Europa lo que hace, o el eurocentrismo, mejor dicho, opone categorías para decir qué pertenece a la lógica civilizatoria y qué no pertenece a esa lógica civilizatoria. Entonces crea esta idea de una Europa como centro y una periferia que es no europea. Cuando estoy hablando de esto, vayan pensando de a poquito en los planes de estudio que han transitado en la secundaria y que a veces han transitado en alguna universidad. Propone esta idea de occidente y no occidente. Hay un occidente que tiene determinadas características, que lo vamos a ver a lo largo de todo, que lo vimos a lo largo de, estoy hablando como si estuviera dando la clase, que lo vamos a ver a lo largo de toda la cursada, no, que lo vamos a ver a lo largo de la charla, pero en torno a esta idea de que hay un occidente que tiene todas las categorías habido y por haber, o sea, tiene la idea de civilización, tiene la categoría de sistema político más acabado, más, podríamos decir así, más perfecto, que es la democracia, tiene la concepción única de derechos humanos, tiene la concepción única de libertad, y tiene la concepción única de sabiduría. Entonces construye esa idea de un occidente puro, un occidente predestinado, un occidente perfecto, entre 250 millones de comillas, digo. También construye esta idea de civilización y barbarie. Todo lo que no es europeo es bárbaro. Esto funciona hasta hoy en día. Podemos buscar 2000 millones de ejemplos donde hay una civilización en lo europeo y hay una barbarie en lo no europeo. Después esta idea de que de Europa, del eurocentrismo, hay una idea de progreso, hay un relato de futuro. En el discurso eurocentrista hay un relato de desarrollo del futuro. Hay una idea de progreso. Después vamos a ir sobre esa idea de progreso. En cambio, todo lo que no está dentro de ese discurso eurocéntrico pertenece al pasado. Pertenece a la idea de la maldición de la tradición. Todo lo tradicional es maldito. Todo lo tradicional es maldito, ¿por qué? Porque me deja anclado y me deja estático en la historia. Porque también acá viene esta idea, que nosotros la habíamos mencionado con los grandes filósofos por izquierda y por derecha que tiene Occidente, en pensar la inmovilidad de lo no europeo. La única historia que se mueve es la historia europea. El resto de las historias son historias que quedaron petrificadas a lo largo del tiempo. Cuando nosotros nos imaginamos China, la imagen de China es una China atrasada que ahora tiene un boom, que también ahí podríamos debatir, tiene un boom, pero tiene un boom por su desarrollo capitalista, no tiene un boom por haber sido una civilización milenaria que inventó un montón de cosas, que tuvo un desarrollo filosófico, que tuvo un desarrollo artístico, que tuvo un desarrollo cultural gigantesco, no desde las reformas de Deng Xiaoping, sino que desde hace, no sé, miles de años, o cientos de años. Esa China nosotros la vemos como una China que solamente está, no sé, la gente matándose a la onda, no me sale la película esta de la guerrera esta que vuela y tira espadazo, tira flechazo, ¿no? Mulan creo que es. No sé, bueno, la imagen que tenemos, porque fíjense que también en esa construcción, perdonen que voy y vengo, pero en esa construcción también se mezcla lo fantástico, los guerreros vuelan. Es toda una fantasía, esta idea de, bueno, no hay una historia racional de esa China donde los tipos y las tipas construían herramientas y armas sofisticadas, sino que a partir de que se matan con la espada también vuelan, también se teletransportan, tienen toda una idea de misticismo, esta idea de un pasado mítico. Después también esta idea del la mente y el cuerpo, esta idea de que Europa es racionalidad pura, y todo lo que no está en Europa es irracionalidad, es cuerpo, es sudor, es esta idea de la brutalidad, de la fuerza, pero de la fuerza bruta.
En cambio, Europa es la razón. ¿Quién no habrá padecido en segundo año de historia de la secundaria cuando nos meten humanismo y renacimiento? Como la estaca que nos dice, bueno, a partir de acá Europa se pone los pantalones largos y acá entiende al mundo desde una visión totalmente racional. El resto del mundo sigue en el oscurantismo. El resto del mundo sigue siendo cuerpo, no sigue siendo mente. Por otro lado, también la decencia y la corrupción. Bueno, esto también viene aparejado. Esta idea de que Europa presenta los valores más puros. En cambio, lo no europeo es la corrupción permanente. La visión que tiene la no Europa, mejor dicho, la visión que tiene Europa de la no Europa o Occidente del no Occidente, es una visión corrompida, es una visión degenerada. Todo está mal, todo es corrupto, todo es putrefacto. No solamente en lo visual, sino también en lo conceptual. Y esto hay que entenderlo. Digo, pensemos en estas dos claves, lo objetivo y lo subjetivo, ¿no? Por otro lado, esta idea de la limpieza y el hedor. A mí me parece muy interesante también recalcar esto en esta idea de la especie de pulcritud de Europa. Europa es pulcra. Desde el relato más mínimo del tipo que se sorprende en Europa, que dice, ay, la gente en Europa no tira papelitos, y en Argentina los negros levantan la nariz y tiran por la calle, que ya es una concepción eurocéntrica esa, hasta la idea de la estética de las ciudades. El otro día hubo un congreso sobre Corea, y hablábamos también de cómo las ciudades más pujantes de Corea del Sur, por ejemplo, están haciendo barrios nuevos. Creo que se llama gentrificación, esta idea de agarrar barrios viejos, donde hay población humilde, reventarlos a esto, echarlos, expulsarlos de la ciudad y crear torres re caras para gente que tiene mucha guita. Y salió esto del juego del calamar, que bueno, ahora es furor en todo el lado, toda la gente mira el juego del calamar, ¿no? Y decíamos, bueno, ¿qué busca esa idea de modernización de la ciudad con estas grandes torres sacando los barrios populares o los barrios humildes? Bueno, también busca esta idea de la limpieza. El pensamiento occidental, el pensamiento eurocéntrico es un pensamiento donde la limpieza y la pulcritud se muestra sobre el hedor, sobre el olor feo. Pensemos en esta idea también de cuando uno, no sé, ha escuchado gente que viaja o ha viajado a la India, o ha viajado a África, o ha viajado a China. Muchas veces la primera sensación dice, bueno, la gente, no sé, da la sensación de suciedad, comen en la calle, hay olores fuertes. Esta idea de que no es la limpieza de Europa, no es la pulcritud de Europa. Perdón, Luciano. Sí. Justo en el chat Brian decía, puso, sí, gentrificación, se estudia mucho en geografía, tiene que ver con la refuncionalización del espacio. Claro, sí. Yo le agregaría la refuncionalización del espacio en pro de los intereses del mercado, porque no es una resignificación del espacio en búsqueda de la inclusión de la sociedad, sino que busca borrar a los que son perdedores de un sistema para generar una imagen de una modernidad totalmente limpia para la gente que tiene guita. Si no, volviendo a las películas coreanas, vean, o ya lo habrán visto, Parásito. Parásito es un producto, podríamos decir, de la gentrificación. Los tipos que viven en el sótano en un día quieren vivir en una casa piola. ¿Y qué pasa cuando esa gente sale y quiere vivir en una casa piola? Bueno, pasa todo esto que muestra la película, que no se las voy a contar. O como dicen en Europa, spoilear. Pero bueno, vamos con el lenguaje nuestro. Y bueno, y esta idea de lo blanco y lo negro, esto ya está bien claro, esta idea de la blancura de Europa, de lo puro y la luminosidad de Europa, y la negrura de todo lo que no es Occidente. Estas serían las columnas, ahí está hecho como una casita media fea, pero bueno. Pero creo que hay unos pilares centrales, y creo que también el eurocentrismo se apoya sobre el androcentrismo y esta cuestión de género. El eurocentrismo es articuladamente machista, es una historia androcéntrica, y ese eurocentrismo trae y es conviviente, perdón, sí, ese eurocentrismo es articulado y conviviente con este androcéntrico. Lo uno no puede ser sin lo otro, creo yo. Y este es un debate que muchas veces dijimos, o que planteamos con otros compañeros en otros ambientes. Bueno, ¿el eurocentrismo puede generar una historia feminista? ¿Puede el eurocentrismo cambiar esa lógica androcéntrica? Mi respuesta es tajante, no. El feminismo, si hay una historia del feminismo, o una historia que nazca de las raíces del feminismo, tiene que venir de otro lado, no puede venir de Europa. O por lo menos no puede venir toda Europa. Porque como lo vimos, ¿se acuerdan con el texto de aquellos compañeros y compañeras que tuvieron en la clase de África, con lo que expresaba Moral Aguandip en torno a esta también hegemonización de la idea del feminismo? Iba a nombrarla, no, es excelente, tipo, además como ella explica, tipo, que
no es que ahí podemos hacer el mundo sin los hombres ni nada de eso, ¿viste? Como que se recontra muestra como una feminista bastante, no sé, como abierta en un montón de sentidos, pero al mismo tiempo resignificando un montón de cosas, ¿viste? Como que un montón de feministas negras durante un montón de tiempo, tengo entendido, o sea, si alguien me corrige está buenísimo porque no lo sé realmente, pero tengo entendido de haber visto videos en YouTube y cosas así, que un montón de veces, hace mucho tiempo, las negras feministas tenían que militar el feminismo blanco, ¿no? Militar por las cosas que necesitaban las mujeres blancas y que las mujeres negras también necesitan, pero las mujeres negras necesitaban una cuota mayor, ¿no? Bastante mayor, sobre todo en algunos países, ¿no? Y como Molanda, no me acuerdo mucho el nombre, o Gundipi, Moreno Guandí. ese, Sí, ese mismo. no hay drama. Ella recontra resignifica y se apropia de sus raíces negras en una época en la que capaz no se hacía eso, ¿viste? Tipo que ella dice, en los 60, mientras estaban, Monique Wittig, que yo no la quiero mucho, y capaz esa gente en Francia, y que el Mayo francés y Revolución de Estudiantes y todo eso, ella estaba ahí resignificándole el feminismo negro, o sea, me parece como que está buenísimo entender que es con todes, ¿no? Tipo, no solamente de colonial la situación, sino también feminista. Como que está Sí, buenísimo. Me encanta que esté ese aporte a la conversación porque me parece que está sí, y completamente... aparte, vuelvo a reiterar lo que decía recién, digo, el androcentrismo es propio del eurocentrismo y el eurocentrismo y el androcentrismo suelen salir a la captura de los feminismos que son disruptivos. Porque, por ejemplo, ayer también teníamos un debate en una escuela muy interesante en torno a unos chicos que trajeron la versión de que Superman va a ser bisexual en la próxima edición o algo así, o va a ser, no va a tener una sexualidad determinada. Y lo que planteaba yo, que le tiré un poco la noticia abajo, es la idea de que esta resignificación del capitalismo, lo que hace el capitalismo en cierto sentido, y el eurocentrismo, que es parte del capitalismo, o sea, el capitalismo es el sistema económico del eurocentrismo, y el eurocentrismo es el sistema ideológico del capitalismo, es capturar esa disruptividad social, en este caso de la bisexualidad, pero convertirla en un producto que busca captar la plusvalía. No es que Superman va a generar una lógica de dominio diferente. Se apropia de la diversidad sexual para que vaya más gente y vendan más entradas para decir, bueno, juntemos más guita para la producción próxima. Pasa lo mismo, nosotros habíamos hablado, creo que en algún debate se había armado también el tema de cómo el capitalismo redimensiona esta idea de una especie de progresismo, pero una idea de progresismo en busca de una plusvalía. Cuando a mí en una propaganda para vender un desodorante me ponen a una mujer gorda o a una mujer lesbiana o a un tipo gay o a un tipo que le falta una pata, no es que el capitalismo se transformó, sino que el capitalismo cooptó y lo vuelve cada vez más conservador eso, porque la búsqueda última de eso es la generación de una plusvalía. Por eso digo que si hay una crítica al eurocentrismo en términos androcéntricos, es que desde el eurocentrismo no van a hacer, por lo menos yo lo pienso, y esto puede ser súper rebatido, no van a hacer una historia feminista. La historia feminista tiene que venir de otro lado, menos de Europa, o por lo menos no puede venir solamente de Europa. Porque lo que creo yo que puede hacer Europa desde una visión feminista de la historia es reapropiarse otra vez del significado y de la visión subjetiva de esa historia. Y nos va a vender, como bien dice Moreno Guandipe, en términos de la crítica al feminismo europeo, bueno, nos van a vender el feminismo europeo y no nos va a dejar que surjan otros feminismos como el africano, no sé, como el feminismo aymara o el feminismo, no sé, inca, que se nos ocurra. Hay que tener cuidado cuando también desde el eurocentrismo y desde el capitalismo, que son casi la misma cosa, aparece esta idea de hay un reconvertimiento, hay una especie de toma de conciencia, hay una especie de progresismo. Ojo porque a veces está implícita la idea de que cambiar algo para que nada cambie. Vuelvo a decir, es mi opinión, puede ser súper rebatida, puede ser rediscutida y podemos armar una mesa de debate en torno a eso. Pero yo creo voy a que... debatirlo. Bueno. No sé si quieren ahora o después nos agarramos en el debate. Pará. Iba Sí. primero a decir que Santi en el chat dice, ¿qué opinas, profe, específicamente, de personajes de Disney que aparecen con orientación sexual que no es heterosexual? A ver.
Lo mismo que dije de lo de Superman, capaz que suena error y capaz que yo tengo un pensamiento muy negativo de todo lo que viene de la producción de Hollywood, de todo lo que viene de Disney. Pero yo, digamos, mi idea es que los tipos agarran, o las tipas que diseñan esto, dicen, bueno, a ver, ¿qué está de moda? O qué está, digamos, ¿qué aparece como disruptivo en esta época? Bueno, la idea de la diversidad sexual. Bueno, metamos un personaje que atraiga, pero nuestro fin no es mostrar que la sociedad se compone de orientaciones sexuales diversas, sino nuestro fin es juntar entrada para llenarnos de guita. Digo, en ese sentido, ojo, no quiero decir que sea todo mala onda y que los tipos que pensaron a un Superman bisexual o que pensaron a, no sé, una historieta de Disney con personajes que no tienen una sexualidad binaria son unos malditos que están ahí pensando cómo dominar el mundo. Pero sí digo que la lógica, es muy difícil escaparle a esa lógica del capitalismo y a la capturación de la plusvalía, tomando y buscando la disrupción, porque la disrupción del androcentrismo sería también terminar con lógicas de explotación del capitalismo. Y los tipos no se van a tirar un tiro en el pie, creo yo. O sea, Disney no va a hacer algo en contra de la producción de películas que vayan en contra de la plusvalía que puede conseguir Disney. Por eso digo, a mí me resulta, qué sé yo, sospechoso. No quiero decir, vuelvo a reiterar, Victoria, y al compañero que preguntó, digo, no quiero decir que lo que estoy diciendo yo sea una verdad revelada o que hay que pensar así. Capaz que, no sé, dentro de 10 años Disney me tapa la boca y se vuelve lo más progresista del mundo. Y que que revientan todos los arquetipos de princesa, los arquetipos de mundo feliz, los arquetipos de ese mundo ideal. Ahora, mientras eso no suceda, yo creo que es una utilización sistemática del capitalismo y del eurocentrismo para enganchar y que esa disrupción sea una especie de disrupción controlada, y controlada por el discurso hegemónico de este eurocentrismo, que podríamos decir que hoy este eurocentrismo, como dice la última parte del gráfico, hoy está controlado por Europa, por Estados Unidos. Hoy podríamos hablar de un estadounidense centrismo o algo así, no sé cómo sería el neologismo. Me cuesta pensar en que esa disrupción sea algo profundo, sea algo como un cambio de época. Porque aparte, en esta disrupción, y si nosotros queremos terminar con el androcentrismo de la historia, no va a venir tampoco de un discurso hegemónico de un determinado lugar, sino que la composición tiene que ser diversa. O sea, la historia del feminismo tiene que ser una historia del feminismo construida sobre varios feminismos, no sobre el feminismo europeo. Porque estamos reproduciendo otra versión eurocentrista. Pero vuelvo a decir, se puede dejar para el debate y alguien puede pensar que, y está en todo su derecho, que Disney o Superman es lo más copado del mundo, que se dieron cuenta que existen diversidades sexuales y que está repiola eso. Y está todo bien, no me opongo ni quiero tener la última palabra en eso. Así que si alguien quiere comentarlo después o me quiere debatir, lo debatimos, no hay drama. Bien, Perdón. ahora, sí. No quiero interrumpir, estoy interrumpiendo, pero no quiero interrumpir. Lo que quería decir es que está buenísimo, o sea, todos los aportes, posta que es muy interesante, y celebramos que prendan el micrófono y hablemos, posta. Si quieren eso, lo que podemos hacer, ya sé que lo estaba haciendo Luciano y lo acabo de interrumpir, pero está bueno como que dejemos todas las preguntas en el chat, o que nos reservemos preguntas, vayamos anotando, y cuando se termine la exposición, ahí hacemos momento de debate y de preguntas bien así con todo, Bien. porque seguro un montón de gente queremos decir un montón de cosas, está re bueno, pero nada, para ordenar un toque y no irnos cada 5 minutos. Eso nomás. La culpa es mía. No. La culpa es mía, bien. Pero voy redondeando. Bueno, digo, ¿por qué es importante entonces esto de abordar esta crítica al eurocentrismo y tratar de descolonizarnos? Y yo creo que hay varios tips. Y nosotros estábamos pensando, yo estaba pensando cuando hacía estas filminas, en la educación secundaria, ¿no? Que hoy hablaba Victoria en el hecho de decirse, bueno, ponerse frente a los alumnos y hablarle. Pero creo es importante deconstruirlo porque esta crítica y esta deconstrucción puede desmantelar los sentidos comunes de la historia. Nosotros somos historiadores e historiadoras, pero hay un montón de sentidos de la historia que son irrefutables. Hoy sigue habiendo gente, por ejemplo, ahí yo puse ese muñequito de Mafalda, pero por ejemplo esta idea de que todos los asiáticos son iguales, se sigue pensando. Esta idea de que todos los musulmanes son terroristas sigue vigente.
Esta idea de que Inglaterra inventó la revolución industrial sigue vigente. La idea de que Colón descubrió América, que Europa es la cuna de la ciencia, bueno, que África son todos pobres, que lo venimos hablando en la cátedra, estos sentidos comunes son súper potentes. Entonces creo que el primer aporte de esta crítica y de esta nueva idea de descolonizar la cabeza sirve para ir en contra de esos sentidos comunes. Tenemos que romper esos sentidos comunes. ¿Dónde se rompen esos sentidos de los comunes? Se rompen en los ámbitos en donde se construye este conocimiento, en las aulas, en los debates, en los ambientes como este. ¿Y cómo se construye, y cómo se destruye y cómo se construye? Digo, cómo se destruye el eurocentrismo y cómo se construye la descolonización del conocimiento. Se construye a través del debate. Acá no hay personas iluminadas, no hay discursos teóricos que valgan para sobreponerse, sino creo que es una construcción colectiva que se hace a partir del debate y el aporte de todos y de todas. Esto que hablamos hoy de la cátedra, que las voces de compañeros y compañeras que traen otras cosas a nosotros nos aportan un montón de material para romper estos con sentidos comunes, creo que también es trasladable a todos los ámbitos. También la posibilidad y el acceso a nuevas interpretaciones de hechos y sucesos históricos. A mí también me parece fundamental que nosotros empecemos a transmitir la construcción de la historia a partir de otros ejemplos, otras experiencias históricas, mucho más cercas a nuestra realidad. Por ejemplo, pongo un caso que yo siempre la doy en la escuela, a veces me va bien y a veces me va para atrás. Todos mencionamos las revoluciones del siglo XIX en Francia, la revolución de 1848 y la Comuna de París. ¿Quién no la ha visto eso? Creo que lo hemos visto todos y todas. Sin embargo, por ejemplo, en 1980 hubo una comuna en la ciudad de Hwangju, en Corea, que fue 10 veces más potente en cuestiones revolucionarias que lo que sucedió en Francia. Sin embargo, ninguno de nosotros, obviamente, ha sentido hablar de la comuna de Hwangju. Bueno, traer esa comuna y contarle, che, mirá, los coreanos, que se parecen mucho más a nosotros porque sufrían una dictadura, porque había desaparecido, porque había un discurso de seguridad nacional que a todo aquel que era comunista lo hacían desaparecer y lo mataban y lo torturaban, tuvieron esta reacción social y esta reacción popular. Mirá qué interesante, no viene de Europa, viene de Asia esto. Hubo otra cosa. ¿Qué pasó en Haití si queremos ir a América? La revolución haitiana la tenemos que rescatar como un movimiento de revolución social desde los más oprimidos que puede haber en una sociedad, que son los esclavos y las esclavas. Sin embargo, si ustedes han pasado por la escuela secundaria, como creo que han pasado todos y todas, la revolución de Haití no se ve, no se explica, no se comenta. Todos hablamos de la Revolución de Mayo, de la revolución a lo sumo, nos hablarán de la revolución o del proceso revolucionario en México, pero nunca nos hablan de la revolución de Haití, que es una revolución que necesita ser rescatada por toda su simbología, porque aparte es la revolución haitiana en este caso, la que pone en contradicción la Revolución Francesa, que es la madre de todas las revoluciones que nosotros tenemos en la cabeza. O sea, la Revolución Francesa para nosotros es el faro. Todo que se parezca a la Revolución Francesa, decimos, wow, loco, ahí está la emancipación de la humanidad. Sin embargo, la Revolución Haitiana se oponía a esa revolución que para los cánones de la Revolución Haitiana era una revolución conservadora de la Revolución Francesa. Entonces, recuperar eso, traer otras historias, me parece que es necesario y creo que es parte de esta idea de la deconstrucción o de la decolonización. Después esto, vuelvo a repetir capaz, esta idea de fomentar el debate y el pensamiento crítico. Basta de fomentar una idea de dar la historia como en el siglo XIX, no se puede más, no se debe más. Esta idea del profesor que entra al aula y escribe en el pizarrón o que utiliza un manual y que es de acá hasta acá, de la página 3 a la página 4, eso lo tenemos que dinamitar. O sea, la construcción de este pensamiento descolonizado tiene que ser una descolonización en base al debate y al pensamiento crítico. Y creo que acá tenemos que poner en valor las voces o las voces de todos y todas. Vale tanto la voz del profesor como la voz del alumno, vale la experiencia como la teoría. Entonces digo que eso hay que recuperarlo. Por otro lado, bueno, ahí dice cuestiones que a nosotros nos deben parecer obvias, pero digo, colaborar con la comprensión y el respeto de la diversidad cultural. A mí me sucede mucho, por ejemplo, escuchar barbaridades y horrores en torno a los chinos del supermercado, a los bolivianos de la verdulería. Bueno, tenemos que actuar sobre eso. Nosotros como docentes o como les docentes no podemos quedarnos callados ante eso y tenemos que problematizar esa articulación, porque ahí están los sentidos comunes. Cuando un pibe me dice, bueno, los chinos, no sé, desenchufan la heladera a la noche porque son unos garcas que quieren que comamos todo producto podrido, tengo que intervenir en eso y decir, mira, en realidad puede ser que un chino apague la heladera,
pero también demostrarle que el Carrefour, por ejemplo, le metía pañales a las cajeras para que no vayan al baño, así no se cortaba la línea de caja para poder seguir facturando. Entonces que la lógica de explotación no es solamente del chino, sino que también es de los franceses que son de Carrefour, o de otros que tienen con otra lógica mucho más, digamos, aceptada por la sociedad. Y por otro lado, y esto viene al texto de Cacosi, ¿no? Casindi Cacosi, que habíamos visto en la cursada, que nos va a servir para combatir también la xenofobia y el racismo tan presente en esta sociedad. Y a mí también me tiene en la alerta, y me tiene preocupado, no solamente el racismo y la xenofobia que estamos viendo que está totalmente en auge, sino también el surgimiento de un pensamiento de derecha, de un pensamiento de ultraderecha, que está deshistorizando todo. Entonces también hay que combatir eso. Digo, la negación de la historia también es una articulación que tiene la derecha para decir que, bueno, que todo es deshistorizante y lo que vale es el presente, y el presente es una porquería y que ellos tienen la solución del futuro. Y creo que acá es donde el historiador y la historiadora tienen que recuperar el valor de la memoria y tienen que recuperar el valor de la historia. Para desarticular, por ejemplo, el racismo y la historia, el racismo y la xenofobia, pero también desarticular los discursos de derecha. Los discursos en los que la derecha en momentos de crisis se articula y dice, bueno, la historia no sirve de nada. Esto que había inventado Francis Fukuyama en el 90 con el fin de la historia. Bueno, la derecha se apoya en ese fin de la historia. Bueno, creo que nosotros tenemos que combatir ese fin de la historia. Tenemos que compartir esa idea de una deshistorización de la memoria. Cuando aparecen, por ejemplo, en la Argentina, y esto capaz ustedes lo han visto, lo han escuchado, y me imagino que horrorizados, cuando aparecen gente que niegan, por ejemplo, la dictadura militar, o que hacen apología y que dicen que no hay 30.000 desaparecidos en la Argentina, y que la dictadura no fue nada, no fue un terrorismo de Estado, bueno, ahí esa articulación de los historiadores tiene que funcionar, y de las historiadoras, para combatir esa articulación negacionista. No podemos quedarnos callados ante eso. No podemos desarticularnos ante eso. Porque si deshistorizamos eso, si le quitamos sustancia a lo que fue la dictadura en la Argentina, bueno, obviamente que eso puede ser muy peligroso para la construcción de los sentidos comunes que ya son peligrosos en la actualidad. Por eso digo, la problematización del eurocentrismo y la descolonización del pensamiento creo que articula en estos 5 puntos que comenté acá, y tienen algunas articulaciones más que creo que pueden salir a través en los debates. Bueno, acá hay otro problema central que yo quería plantear para disparador o para lo que sea, que también hay un problema, que hay una trampa en la enseñanza eurocéntrica, que es la idea de la objetividad. Nos piden la objetividad, que hay que ser objetivo. Ahora la pregunta es, ¿qué es ser objetivo? ¿Qué es ser objetivo? Bueno, yo lo que siento que muchas veces me piden la objetividad, que cuando yo opino y digo cosas que están en relación con lo que piensa la historia eurocéntrica, soy objetivo, pero cuando yo digo algo que se aparta de la visión eurocéntrica, dejo de ser objetivo y soy panfletario, soy vendehumo, no soy, ¿cómo se podría decir?, académicamente correcto. Entonces, lo que tenemos que poner en tensión dentro del eurocentrismo es esa idea de objetividad, porque muchas veces la objetividad también es un artilugio del eurocentrismo para decir qué cosa se dice y se puede decir, y qué cosa se dice y no se puede decir. Entonces, hay un doble rasero en esto. Digo, la idea de instalaciones de una objetividad como verdades históricas, bueno, esta idea de pensar que no hay verdades históricas, también hay que ponerlo en tensión. Porque existen hechos históricos, no podemos negar que existió un hecho histórico, no sé, la Revolución Francesa. Ahora, la interpretación de la Revolución Francesa, no hay una única interpretación. Por eso también vuelvo a reiterar que para mí me parece súper interesante y súper trascendente, aparte de poner en cuestión todo lo que venimos articulando en torno a la idea del eurocentrismo, poner en tensión la objetividad. Bueno, ¿qué me hablan cuando hablan de objetividad? Si la objetividad es remitirme bien a la fuente, hacer bien las traducciones, eso es perfecto, yo no voy a inventar una fuente. Ahora, si la objetividad es decir lo que la academia acepta, bueno, ahí estamos hablando de algo que es dominio de la subjetividad eurocéntrica, no es dominio de la objetividad, que lo pueden disfrazar obviamente de objetividad. Bueno, también esa objetividad, creo acá con Gramsci, nosotros lo habíamos mencionado en alguna parte de la cursada, también lleva a la construcción de una hegemonía, porque esa objetividad es como ladrillitos que van poniendo para construir una hegemonía de verdades que no se pueden discutir.
Entonces el eurocentrismo crea ese castillito de hegemonía que es muy difícil a veces discutir. ¿Por qué? Porque también la academia ha creado una especie de normas o ha creado una especie de saberes impolutos que no pueden ser puestos en tensión. Yo creo que tenemos que poner en tensión eso. Ojo, poner en tensión a partir de tener fundamento para poner en tensión. Digo, tampoco porque no me gusta, o bueno, no, porque me parece una boludez. No, digo, también nosotros tenemos que fundamentar, la historia neurocéntrica tiene que ser una historia fundamentada también. Digo, poner en tensión a partir de fundamentos que puedan deconstruir esa hegemonía y crear un saber contrahegemónico. Ese saber contrahegemónico, ¿de qué se nutre? Bueno, se nutre de, obviamente, todas esas historias que tenemos que recuperar, o de todas esas historias que tenemos que escuchar, de todas esas historias que tenemos que ver, ¿no? Por eso me parece central este debate de la objetividad. Ojo cuando aparece en la historia la palabra objetividad, o ojo cuando aparece a lo largo de nuestra carrera el ser objetivo. Bueno, ¿qué me estás hablando? ¿Qué tengo que ser objetivo? Avanzo. Bueno, acá estas frases a lo mejor ya la habrán escuchado, ¿no? La idea bueno, del compromiso bueno, estos son dos grosos, dos intelectuales, pero digo, de nosotros como historiadores, ¿no? Y como historiadoras. Y acá me gustaría también debatir, si da el tiempo, o si no lo dejamos para otra charla, bueno, ¿qué papel juega la ideología a la hora de construir estas historias? ¿No? Porque a veces es medio llamativo esta idea de que el historiador tiene que ser un agente sin ideología, no me sale la palabra, bueno, sin ideología, ustedes me entenderán. ¿Y se puede ser historiador sin ideología? ¿Alguien puede pasar por la carrera de historia y dar historia y ayudar a construir la historia sin el peso de la ideología? ¿Y qué peso tiene que ocupar la ideología? Por eso me parece interesante que este debate tiene que ser parte de la deconstrucción. Bueno, ¿en qué lugar ponemos la ideología? ¿Cómo hago? Yo vivo en una probeta, me crié en una probeta, y salgo de la probeta, voy a la escuela y a los chicos les enseño una historia sin ideología. ¿O la historia sin ideología es la historia supuestamente eurocéntrica que tiene una ideología eurocéntrica? Y cuando salgo de esa ideología eurocéntrica, ahí sí me señalan que esa ideología es mala. Entonces, ojo con confundir que hay una historia sin ideología, que es la historia eurocéntrica, y hay una historia con ideología, que es la historia mala, es la historia que no se debe enseñar, porque tiene ideología. Ese debate a mí me parece trascendental. Que de hecho, hace poco, ustedes habrán visto el video, sobre todo si tienen redes sociales o lo habrán visto por todos lados, supuestamente esta maestra que adoctrinaba a los alumnos en Neuquén, no sé en dónde, y que los chicos la grababan, ¿no? Y se armó un debate en una escuela, y ya había salido, yo no inventé nada nuevo, pero digo, bueno, la historia mitrista que enseñamos en la escuela, ¿no es una historia ideologizada? La historia que nosotros vemos en los manuales, ¿no es una historia con ideología? ¿Quién escribió esa historia? ¿Qué? ¿La hicieron sin ideología? ¿Qué la hizo? ¿Un robot sin alma, sin pensamiento? Entonces, creo que el debate del lugar que va a ocupar la ideología en la construcción de una nueva historia no eurocéntrica es central. Al igual que la objetividad, ¿no? Bueno, y acá, ya cerrando, que esto las compañeras y compañeros de la cátedra lo vean, bueno, digo, hay que desarmar todo y volver a construir cosas nuevas. Y creo que en lo visual está lo central, digo, estaba Brian acá, por acá, y Brian había dado un aporte gigantesco alguna vez, a todas las veces, pero una vez en torno a los mapas, ¿no? Digo, esta idea de empezar a trabajar con otras cartografías, digo, por ejemplo, esta idea de romper la lógica del manual eurocéntrico que seguimos usando. Tendríamos que dar otra manera de ver el mundo, enseñarle a los chicos y a las chicas, enseñarnos a nosotros mismos que hay otra manera de ver el mapa, otra manera de entender la cartografía, otra manera de entender el mundo. Que ¿por qué América del Sur no puede estar en el medio? ¿Por qué América Latina no puede estar en el medio? ¿Por qué tenemos que tener este planiferio de Europa siempre y viendo Europa con esa lógica central? Entonces digo, en esta artificialidad de la cartografía creo que también tenemos que actuar para enseñar que hay otras diversidades y que la visión del mundo es relativa. Relativa desde el punto de vista donde uno se para a mirarla. Y nosotros como latinoamericanos no podemos seguir mirando al mundo desde Europa como el centro. Y me parece central esto. Yo he trabajado con otros mapas en las escuelas y el primer momento es de desconcierto de los pibes y de las pibas, porque le sacás su ámbito común, que es ese mapa, este planiferio que tienen en blanco y negro. Ahora, cuando uno le lleva el planiferio donde en el medio está el Océano Pacífico,
hasta les cuesta ubicar los países y los continentes a los pibes y las pibas. ¿Por qué? Porque se le desarma toda esa estructura que viene el eurocentrismo metida desde chiquito en la cabeza. Entonces creo que este dinamismo hay que ponerlo, hay que romper las estructuras de la cartografía, que también condicionan las estructuras del pensamiento. Por otro lado, creo que la parte más nefasta, y para ir terminando ya, es la idea de la línea de tiempo. Nosotros insistimos mucho con no trabajar con la línea de tiempo en la historia eurocéntrica, porque la línea de tiempo es una especie de prisión de la historia. Es una especie de celda de la historia, en donde nos determina qué tipo de historia existió para darla a todo el mundo, cuando solamente la historia, si la línea de tiempo refleja una historia, es la historia europea, no refleja la historia de la humanidad ni de todas las sociedades. Porque también con eso vino la creación de este gran mito, de este gran invento, que es la idea de historia universal. Vayan a cualquier escuela, agarren un libro y van a ver que la historia universal es la historia de Europa, no es la historia de todo el mundo. Y no solamente esto, vayan y agarren un plan de estudio y nos vamos a dar cuenta que ese plan de estudio está estructurado sobre la base de esta lógica de la historia universal, donde siempre nos enseñan prehistoria, antigüedad, edad media, edad moderna, edad contemporánea. ¿Quiero estudiar historia de Europa? Perfecto, buenísimo, agarrate esto, leete, te vas a enterar de toda la historia europea. Ahora yo este esquema no lo puedo trasladar a la historia de China, a la historia de Japón, a la historia de África, a la historia de América Latina. Después vemos barrabasada, o escuchamos barrabasada como gente que dice, no, porque había feudalismo en América Latina. ¿Qué feudalismo había en América Latina? El feudalismo estuvo en Europa nada más. Ahora, pongámosle otro nombre, sí, puede haber prácticas parecidas, podía haber alguna especie de, no sé, por decirlo así, de feudo, pero pongámosles nombres y categorías propias. No podemos trasladar y ver que en todo el mundo se asemeja a esta lógica de historia, a esta prisión de la historia. Y creo que acá también aparece, y creo que también es para el debate, que este relato histórico se presenta también al servicio de una idea de desarrollo determinado, de un desarrollo destino, le llamé yo, o lo propuse yo. Que esta idea que todos tenemos que perseguir un desarrollo que es el desarrollo de un único modelo, que es el modelo europeo, que es el modelo del capitalismo, que es el modelo impuesto desde el centro a la periferia. Ahora la gran pregunta es, ¿cómo podríamos definir desde la periferia europea, desde la no Europa, otros modelos alternativos de desarrollo? ¿Y qué entendemos por desarrollo? Porque todavía sigue primando la lógica en muchos historiadores e historiadoras que tienen esta concepción eurocéntrica, de que sí o sí todos estamos encaminados a la búsqueda de un desarrollo que tiene que ser el modelo de desarrollo capitalista en una sociedad de consumo, donde haya industria, donde haya una clase obrera, donde haya una clase burguesa, bla, bla, bla. Fenómeno. Ahora, ¿no existen otros modelos de desarrollo? ¿No hay no hay otro destino para las sociedades humanas? ¿No existen otras vías de desarrollo? ¿Y no hay una única vía que nos quiere imponer esta línea de tiempo? Que aparte es una línea de tiempo que muestra que esta edad contemporánea va hacia la eternidad, o sea que es un fin de la historia también en cierto grado. Entonces digo, debatir todos estos elementos es debatir también la idea de que se pueden construir herramientas históricas que pongan en tensión el eurocentrismo, de construir la historia universal, de construir la línea de tiempo. Son momentos incómodos, obviamente, porque cuando a los chicos vos no le mostrás una línea de tiempo, o a las chicas no le mostrás una línea de tiempo, se pierden. Ahora, al toque después se ubican cuando uno le muestra lógica de pensamiento histórico diferente. O lo de los mapas. Capaz que al primer momento le cuesta decir dónde está América, pero al toque después pueden entender que se puede ver el mundo desde otro momento o desde otro punto. Bueno, esto, si alguno quiere, que no está en la cátedra, le pueden pasar el texto de Jack Goody que habla del robo de la historia, que habla sobre el tiempo y el espacio. Y lo otro que me parece, sí, para cerrar y ya no les robo más tiempo y no los aburro más, es el tema del androcentrismo. Creo que la batalla contra el androcentrismo tiene que ser central. No podemos estar un minuto más repitiendo historia androcéntrica, porque desconstruyendo el androcentrismo también deconstruimos el eurocentrismo y descolonizamos nuestra cabeza y empezamos a ver una historia diferente. Una historia en donde la participación de un sector mayoritario de la sociedad, como son las mujeres, tienen un protagonismo que fue borrado de un plumazo por esa historia endocéntrica. Yo me hice, para mostrarle una vez a los chicos de la escuela, le había puesto estas imágenes, ¿no? ¿Dónde está resumida la historia de la Argentina? Todos tipos, y la historia del mundo. No hay mujeres. Ahora, ¿qué pasó con las mujeres? Bueno, ese androcentrismo la borró. Entonces creo que recuperar el androcentrismo, fíjense, a mí me había impresionado hasta los billetes entre la plata.
Digo, recuperar, mejor dicho, construir una descolonización de nuestras cabezas y de nuestra historia también tiene que ser una batalla contra el androcentrismo. Tenemos que ir por una historia feminista, por una historia que incorpore a las mujeres, pero con una visión de que ese androcentrismo es parte estructural del eurocentrismo. O sea, no es una cosa y la otra. No podemos seguir con una visión histórica europea sin androcentrismo. Por eso vuelvo a decir, sin lo uno no hay lo otro. Si nosotros no deconstruimos el eurocentrismo, el androcentrismo de alguna manera va a seguir, y si deconstruimos solamente el androcentrismo y no deconstruimos el eurocentrismo, vamos a seguir agarrándole. Por eso digo, las dos cosas son fundamentales. Tenemos que ir por la deconstrucción del eurocentrismo y por la deconstrucción del androcentrismo. Bueno, nada más. Esto ya es puro de Asia y África, esta idea del orientalismo. Los que quieran pueden leer Said, esta idea de dónde viene la idea de Oriente. Bueno, nada, con esto termino y nada más. Buenísimo, Perdón Luciano. si los aburrí. Hubo, durante tu exposición, hubo un montón de intervenciones en el chat y me pareció como, para no interrumpir y que no se haga medio desmadre como lo que decía hoy Euge, de que, bueno, que todos aquellos que quieran tengan alguna pregunta o alguna no sé, alguna intervención de algún tipo, si quieren se pueden ir anotando en el chat, o la pueden ir dejando en el chat y yo la voy leyendo y bueno, y hago medio de moderadora. No sé qué les parece, no sé si alguno tenía alguna pregunta o algo que quiera decir. Acá Brian dijo algunas cosas, pero bueno, no sé si... Yo tengo una pregunta, pero no quiero, no quiero cercenar a nadie, o sea, prefiero que hablen los compañeros primero. Si querés podemos ir leyendo los comentarios. O sea, si querés Dale. leer lo que puso Brian y vamos reponiendo. Bueno, en un momento voy a ir más para atrás, porque bueno, hubo muchas intervenciones. En un momento, bueno, Euge justamente preguntó si se podía, ay, se me fue, si podía haber una sociedad, se puede vivir en una sociedad sin ideología, ¿no? Y después comentarios, por ejemplo, Xavi puso que nos vienen a sacar la salud, educación, el trabajo, cuando vos estabas hablando de bueno, de que los chinos apagan las heladeras y esas cosas. Pará, porque hubo un comentario antes, tipo, estoy viendo el chat yo al mismo tiempo, y antes, cuando estamos hablando de lo del el capitalismo arcoíris, todas esas cosas, que, o sea, yo le digo así, pero ese tipo cuando, tipo, para venderte cosas te hablan de gente gay. Se escucha mi perra, está desquiciada, perdón. Bueno, ahí Brian hace un comentario que me parece que es excelente. Para seguir hablando de decolonialidad, además, no solamente de feminismo, que es lo que, como se nota, es lo que me gusta. Ay, Dios, perdón. Es Pero... eurocéntrica tu perro, me parece, no le gusta. Bueno, pero Estoy de acuerdo. este comentario. Los perros están mandados por la cátedra de Historia General. No, che, no, miren que esto está grabado, por favor. No, pero lo mismo, ya veo que me quedo sin laburo después, no hay drama. Che, no, veía ahí el chat algunas cosas. Ahí Camila había puesto que la revolución haitiana se enseña en General 2 y es verdad, eso también hay que decir cosas que son, o sea... La americana. En Americana, perdón, Americana 2. De hecho, mi final de Americana 2 fue de la Revolución Haitiana y puedo decir que fue un finalazo, me encantó. O sea, tampoco, digo, pensar que no hay otras cátedras que tengan una apertura a lo mejor a historias alternativas o a otras historias, es medio, digo, dictatorial de mi parte. Vuelvo a reiterar también, a lo mejor muchas de estas cosas que yo expuse o que quise plantearles son súper debatibles. O sea, acá no estamos vendiendo una fórmula. No es que acá venimos a decir, bueno, esto es así. Lo que estamos diciendo, bueno, pensemos a partir de estos elementos, debatamos, digo, porque lo peor que nos puede pasar es quedarnos en silencio y decir, bueno, sigamos así, no digamos nada, no demos estos espacios de debate. Por eso digo,
también la pregunta nuestra sería, bueno, ¿qué carrera queremos y qué historiadores queremos ser? ¿Qué historiadoras queremos ser? Bueno, Lucas, no sé, Lucas, recién prendiste el micrófono, no sé si querés preguntarle vos al profe o Dale, si dale. querés. Dale, buenísimo. No, quería preguntarle, profe, digamos, uno que está como comenzando de a poco la carrera, ¿qué autores o eso, digamos, lo influenciaron a decir, quiero interiorizarme en todo lo que es Asia y África? Si fue, digamos, en su carrera o fue algo posterior, mediante lecturas y demás. Sí. Mira, bueno, acá después Florencia también puede contar, ¿no? su experiencia, pero por ejemplo, yo venía, y acá va a ser autorreferencial 100%, ¿no? Pero venía haciendo la carrera, yo laburaba en Capital, en época del menemismo, imagínense lo que era esa época, la facultad era un hervidero, y de repente cursé Asia y África porque Cecilia Bonarja daba las clases los sábados a la mañana, y era el único momento donde la explotación que yo sufría me dejaba ir a cursar. Y bueno, y ahí conocí un mundo, pasé por una especie de epifanía que a lo mejor en algún pedacito han pasado ustedes ahora, y dije, wow, me está contando otra historia, me equivoqué de facultad, me equivoqué de cátedra, bueno. Y ahí Cecilia fue como el primer, digamos, el primer faro que yo vi de una historia distinta, de algo que a mí no me habían dicho, no me habían contado. Y después pasó algo, una casualidad, no sé, una cosa, una especie de suerte que tuve, que en el año 2005 salió una beca para Corea del Sur. Y no había nadie que quería aplicar en esta idea de la lógica eurocéntrica, todos quieren ir a París, todos quieren ir a, no sé, a México, bueno, a algún lado así donde son más potables, y nadie quería ir a Corea del Sur. Y bueno, me llamó una persona en ese momento y me dijo, che, ¿te querés ir? ¿Vos tenés pasaporte? Yo no tenía nada que perder en ese momento, solamente el trabajo. Y me fui. Y bueno, y me voló la cabeza eso. Me voló la cabeza porque fue una experiencia, bueno, a las compañeros o compañeros que han ido a China también le ha pasado lo mismo. Entonces también, no solamente los libros, para responder prolijamente la pregunta, Lucas, primero Onaja. Onaja para mí fue el cachetazo. Y después conocerlo a través de Onaja a Dussel, porque Edward Said uno lo lee y te abre la cabeza, pero Dussel es la crítica al eurocentrismo de las entrañas de América Latina. O sea, lo sentís como propio, es la voz que vos decís, quisiera ser yo esa voz, o esa voz me representa. Y después, bueno, toda una cantidad de autores también europeos. Por ejemplo, el texto ese de Woody es un europeo, pero el tipo, o sea, rompe la estructura. Hobson, cuando leamos Hobson sobre China, también el tipo es un europeo, pero rompe toda la lógica eurocéntrica sobre China. Y lo otro es la cuestión teórica, pero también la cuestión práctica. Si alguien quiere romperse la cabeza, tiene que ir a estudiar esos países. Tiene que tener una experiencia en esos países. Becas hay para hacer dulce de leche. El tema es que muchas veces la facultad no informa, esas becas a veces están reunidas en un cenáculo de gente que hace turismo académico. A veces esas becas, por miedo, nadie quiere aplicar porque dice, uy, ¿qué voy a hacer a China? ¿Qué voy a hacer a Japón? ¿Qué voy a hacer a Corea? ¿Qué voy a hacer? Entonces digo, lo bueno está en eso. Y acá agrega Florencia, muy atinadamente, estudiar idiomas. Estudiar coreano, estudiar chino, estudiar... Sí, no, Pero no. sí, estudiar el idioma es como también te vuela la cabeza porque es entender otras lógicas y otros modos de funcionamiento también, ¿no? Y esto ligado también a la cuestión de las categorías, que uno puede, no sé, categorías de análisis, categorías de comprensión, muy ligadas a esto de la colonialidad y también a la colonialidad del saber y del ser, ¿no? Cómo nos movemos y cómo pensamos. Y por eso, bueno, también había hecho una intervención que tenía que ver con pensar las experiencias, o sea, la experiencia y las experiencias. Y también el tema de la historia o las historias. Un poco esto, no sé, no vamos a retomar después seguramente en el práctico, pero bueno, pensar en lo complejo de la trama histórica y que no es una sola historia, por ejemplo, para pensar en China, sino que hay como muchas variantes, desde, por ejemplo, la etnicidad, que hay muchísimas etnias en China y eso como que no se conoce, se piensa que es una cultura totalmente homogénea, cuando en realidad no. Entonces, bueno, hay muchas cosas ahí que tienen que ver con
con el idioma, bueno, con pensar a la cultura en sí, bueno, después con las religiosidades también, qué sé yo, pensar el confucianismo, cuando uno va a estudiar al Instituto Confucio, que te muestran un poco esa cara de la homogeneidad de la cultura cuando en realidad no. O sea, siempre hay que estar siendo críticos y bueno, y tratar de ir deconstruyendo ahí esas categorías. Buenísimo, Flor. No sé si alguien... Ay, perdón, Luciano. No, iba a decir que coincidía 100% con lo que decía Florencia, y el tema también, ojo, de comprar historias nacionales no europeas, porque también hay que tener esa precaución, digo, si uno va al Instituto Confucio de Liri, en La Plata, nos van a vender una historia nacional de China que no es la historia de China. Entonces también hay que estar, ojo, porque también uno puede decir, bueno, buenísimo, voy a esto y me vuelvo re anti-eurocéntrico porque me lo están dando un chino o una china. Bueno, hay que ver qué tipo de historia me están dando, porque también en el sentido, por ejemplo, en el caso de Corea del Sur, que yo es el que más conozco, también hay una especie de efecto espejo con el eurocentrismo. O sea, hay una idea de venta de una idea de nación, de una idea de formalización del eurocentrismo con cara asiática, y hay que tener sus precauciones. Vuelvo a decir, recalco y subrayo esto y termino, es el tema de estar siempre desde una posición crítica, siempre atento a esta idea de que, ojo, bueno, a ver, qué otras miradas hay sobre esa historia, ¿no? Sí, obvio. No, o sea, Iba a hablar y me ahogué. me parece que también está bueno, capaz, con lo que estabas diciendo, que más allá de siempre tener una mirada crítica, yo porque me quedé fascinada con el texto de Ogundipe, no, realmente jamás lo voy a decir bien, o sea, de la misma manera que no sé pronunciar al Hofbang ese, jamás voy a aprender a pronunciar a esa, jamás. Pero bueno, me parece que está re bueno esa postura de... Bueno, la perra Dios insoportable, no puedo hablar. Que tiene ella de decir, más allá de que crea que el problema del machismo son los varones, todas esas cosas, me parece que no soy de ese feminismo que los excluye. Me parece que está bueno también ser decolonial, ¿no? O sea, si se pueden usar como paralelos, ¿no? Como espejismos, y entendiendo de todas formas con qué quedarnos, ¿no? O sea, obvio que nadie va hoy en día en la situación que estamos de eurocentrismo ni nada de eso, vamos a empezar a decir, bueno, nadie va a consumir nunca más nada de Europa porque no estamos en una situación para nada, tipo, todo el mundo solo consume eso, pero me parece que está bueno también como, no sé. Ahí sabes que creo otra cosa que dijo Florencia, que acá tenemos que hablar de historias, tenemos que acostumbrarnos a hablar en plural. O sea, es una cuestión también semántica, digo, basta del singular, no podemos hablar de feminismo, Sí. o sea, la cuestión acá es la lógica de la pluralidad. Porque también lo que pasa, siento que si hablamos de historia de Asia, historia de África, historia de América Latina, historia de los latinos, qué sé yo, estamos segregando al mismo tiempo, ¿no? Como en realidad al hacerlo tan específico, como que terminamos, o sea, seguimos haciéndolo excluyente, ¿no? Me suena a eso. Y capaz está bueno entender que la historia del mundo, la historia general, pone lo que el comentario, ¿no? No es Europa, ¿no? Bueno, Como que pero todo. lo que pasa es que la historia eurocéntrica es una historia excluyente, es Claro. Europa y el resto. Nosotros lo que tenemos que apuntar es a una historia incluyente. Claro. Es Europa más África más América. Y aparte, pensar sin fronteras también, que eso nos cuesta un montón. La historia hay que pensarlo. Decía Florencia también ahí, China. China son muchas Chinas. No hay una China. Nosotros creemos que China es la China de ahora, pero en la China esa conviven, como en Argentina. Argentina hay varias Argentinas dentro de esa Argentina. Entonces, la eliminación de las fronteras también es una trampa del eurocentrismo, porque las fronteras son un producto del eurocentrismo. Ni que hablar de las ideas de las historias nacionales, que es otra trampa, son esas trampas de oso, ¿no? Que no te sueltan nunca más una que te agarran. Entonces, hay que estar muy atento porque el palo viene por muchos lados. El tema es cómo nos desconstruimos, porque nosotros queremos que desconstruimos una partecita y ya está. No, hay que desconstruir todo el panorama. Entonces, por ejemplo, también se me ocurre
vas a ir a la escuela y la escuela te va a imponer una historia nacional, no sé, con los actos escolares, por ejemplo. ¿Qué hacemos? Y es un gran debate que tenemos mucho. Yo, por ejemplo, odio participar en los actos escolares porque conforma una visión nacionalista de una determinada visión del Estado. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, tratemos de buscarle una vuelta para meterle, porque si vos decís, bueno, no hago nada, chao, listo, perdiste. Bueno, metámonos y pensemos la lógica de otra manera. Mostremos, no sé, el 25 de mayo desde la perspectiva de un esclavo, por ejemplo. Mostremos, no sé, el 9 de julio desde la visión de las mujeres. Mostremos, no sé, la independencia desde, no sé, la expropiación que hizo San Martín de las tierras a los terratenientes en Mendoza. Digo, estoy diciendo boludeces, no estoy diciendo cosas que hice. Pero digo, tratemos también de no caer en esos lugares comunes que a veces nosotros decimos, bueno, está bien, dita al autor y ya rompí el eurocentrismo. No, porque viene el eurocentrismo y te cachetea por otro lado. O esta idea de pensar así, bueno, yo ya di historia de China. No, China hay muchas Chinas, África hay muchas Áfricas, feminismo hay muchos feminismos, no sé, revoluciones hay mucho. La palabra revolución, no es lo mismo la revolución, la idea de revolución que tenemos nosotros que la idea que pueden tener de revolución los africanos o los asiáticos, y dentro de Asia también hay una replicación. Entonces, vuelvo a reiterar, y con esto sí me callo, es pensemos en plural, basta de pensar en singular. Bien, Euge tenía una pregunta. No, bueno, esto me parece bárbaro todo lo que fue saliendo. Un poco mi pregunta iba por el lado de esto mismo que decías, Luciano, ¿no? En torno de, bueno, la praxis, ¿no? O sea, más allá de la crítica y de la denuncia de, bueno, un relato único, eurocentrista, que ya es, o sea, tremendo como visibilizar eso y verlo y poder entenderlo o comenzar a entenderlo porque es una cosa gigantesca. Digo, ¿qué hacer con eso, no? Una vez que somos conscientes de eso. Porque bueno, un poco me parece que, sobre todo, no sé, lo pienso con esta noción del fin de la historia, ¿no? O sea, caída del muro de Berlín, digo, como una universalización del capitalismo del cual no se puede escapar y que de repente es el fin de los grandes relatos, digo, postestructuralismo, de acá en adelante ya no hay forma de que podamos enfrentarnos a esta mole gigantesca que es la mano invisible del mercado y las grandes corporaciones, etc. Bueno, ¿cómo entrarle o sea, digo, cómo encontrar quizás esos espacios intersticiales, que lo hemos hablado incluso en un par de prácticos, ¿no? O sea, de, bueno, cómo quizás, no sé si reapropiarnos de estas categorías, depurarlas es como quizás algo muy, muy utópico, ¿no? Porque bueno, ¿qué es depurar algo? Justamente que es algo prístino, no sé, algo libre de cualquier cosa, me parece que no es posible, ¿no? Pero digo, ¿cómo podemos recuperar o reapropiarnos de ciertas categorías para construir esa otra historia, ¿no? Y lo pienso mucho con esta cuestión que hablábamos acerca de, bueno, no sé si Superman es bisexual o de repente que, bueno, Coca-Cola saca una promoción con la bandera LGBT, lo que sea. Digo, trascender también esa mirada de decir, bueno, sí, esto es puro eslogan y nada, a mí no me van a comprar con esto, o sea, digo, está buenísimo, lo comparto, de hecho, pero digo, ¿cómo, digo, si ahí ven, les pregunto a ustedes, Flor y Luciano, si ven ahí como un cambio en las bases, digo, si es posible como, de alguna manera, bueno, no sé, reformando, calculo que no van a estar a favor de la reforma del eurocentrismo, pero digo, ¿se entiende a lo que voy? O sea, cómo parece tanto lo que tenemos enfrente, digo, como, y somos tan pequeños, o sea, no sé, digo, como quizás en el día a día, bueno, esta cosa del 25 de mayo desde la perspectiva de un esclavo me parece profundamente emancipador, incluso desde lo epistemológico, o sea, es una locura, pero bueno, eso, o sea, digo, cómo en la cotidiana, en la práctica, podemos ejercer esa disciplina histórica que se salga un poco de ese eurocentrismo. Bueno, un poco el parcial también va en este lado, ¿no? Pero me parece que es como una pregunta fundante cuando se piensa de colonialidad. Espero que se me haya entendido, nada, no sé. La compañía de Florencia, si
¿Quieren arrancar? No sé si... No, yo iba a decir que está buenísimo en la parte que hace Auge. Un poco a mí me venía a la mente la noción de territorio, pensando en el territorio no solamente desde lo geográfico, sino también desde el cuerpo, ¿no? Como ese lugar de disputa o ese lugar desde donde, no sé, desde lo performativo se me viene a la mente, ¿no? Donde uno como que siempre es como el campo de batalla, por así decirlo. Y bueno, y también pensando esto, ¿no? La lógica del mercado, bueno, creo que el cuerpo en ese sentido es algo que siempre está en disputa y ahora más que nunca. Y, y nada, también pensar en la pluralidad, en las distintas historias y en esto bueno, que con lo que arrancó Luciano, hablando sobre eurocentrismo, en cuestión de dominación del cuerpo y la mente, la sumisión y la inferioridad. Y esto, ¿no? Del androcentrismo y la cuestión del género. No sé, me parece que tendríamos que pensar también partiendo desde las categorías, bueno, desde qué categoría nos paramos para repensar este presente de cara al futuro, ¿no? Creo que es algo que no sé, nos interpela cotidianamente y todo el tiempo y creo que no hay nada resuelto, digamos. Lo bueno es justamente partir desde una mirada más bien crítica y bueno, poder, no sé, dilucidar esto que por ahí traía Luciano, ¿no? De pensar que, bueno, que Disney en realidad no es que tiene una visión más bien unificadora o más conciliadora de los tiempos que habitamos, sino que es algo más desde una lógica del mercado, que podemos o no coincidir, pero que bueno, que finalmente es un poco así también, ¿no? Al menos yo comparto con Luciano esa postura. Bueno, eso, nada más. Sí, coincido, y yo iría un poquito más profundo, ¿no? En el sentido de que, ¿por qué no creamos nuestras propias categorías? O sea, yo no depuraría nada, yo no iluminaría nada, sino que destruiría todo y construiría de vuelta. El problema es que ahí tenemos grandes dificultades, pero como es la vida de la humanidad, con grandes dificultades, por un lado tenemos que construir esas categorías. Y esas categorías hay que construirlas entre todos y todas, no la construye una mente iluminada. No es que baja alguien del cielo y te dice chao. Y el otro, que te enfrentás a que esa categoría sea homologada por la academia, sea homologada por la objetividad, sea sin ideología, bueno, toda esa idea. Pero digo, tenemos que animarnos nosotros como no europeos a construir nuestras propias categorías. Esto que yo comentaba, de decir, bueno, ¿por qué tenemos que encontrar feudalismo? ¿Por qué le tenemos que llamar feudalismo a todo? ¿Por qué tiene que haber feudalismo en Japón, feudalismo en China, feudalismo en África? ¿Por qué no buscar una categoría que ilustre mejor eso? Que los africanos tengan una categoría, que los asiáticos tengan una... Digo, yo creo que reutilizar esas categorías nos estamos quedando, o sea, que como que queda la génesis del eurocentrismo y que nunca vamos a poder escapar de esa cadena. Capaz que nos ponen 4 o 5 eslabones más y parece que corremos un poquito más, pero seguimos con la cadena atada del cogote. Lo que yo diría es romper la cadena y entre todos y todas plantear nuevas categorías, pero no solamente con la teoría, sino con la praxis histórica. Digo, vuelvo a reiterar, el tema de la evaluación tiene que desaparecer con esa lógica punitiva. La construcción de esa lógica de punición o de punitivismo a la hora de evaluar es una lógica propia del dominio del cuerpo, también a través de una idea eurocéntrica y androcéntrica. Esta idea de que vivimos en un régimen donde si vos no pudiste pensar en ese momento tal cosa, te tenés que sacar un 2, y si te copiaste y le hiciste bien, te sacás un 10. El pensamiento es una construcción totalmente diferente. No, uno no puede pensar coercitivamente con un caño que te diga te la llevás o recursás o te va mal. La idea es construir en libertad, y construir en libertad, no la libertad de Milei, sino una libertad distinta, construir en una libertad donde desaparezcan esas cadenas. Entonces digo, la teoría viene por nosotros en el sentido de decir, construyamos nuestra categoría como historiadores y historiadoras, planteemos esa categoría en un debate. Obviamente que ese debate tiene que ser un debate desprovisto de egocentrismo, tiene que ser un debate desprovisto de gente iluminada, tiene que ser un debate desprovisto de tótems sagrados que no se pueden tocar, tiene que ser desprovisto de cualquier agresividad, porque también en la academia hay mucha agresividad. Cuando yo no pienso lo mismo que otro, túngate a la cabeza. Digo, y por otro lado en la praxis, deconstruyamos todo, deconstruyamos el aula, deconstruyamos los parciales, deconstruyamos la manera de relacionarnos, deconstruyamos las categorías de nombrarnos. Pero bueno, para eso necesitamos
esto y 10 millones de estos más, de estos ambientes de debate me refiero. El problema es que también vivimos subsumidos en una categoría, en un mundo, mejor dicho, no en una categoría, donde nos aplasta y no nos deja tiempo para esto. Porque hoy muchos de ustedes están empezando, dentro de un rato le tengo que entregar el parcial a este Gil, mañana tengo que rendir otra cosa, pasado tengo que entregar un trabajito, y así vamos pasando, y el día de mañana se van a encontrar en un aula y va a decir, bueno, ya está, me venzo, va a ver qué manual hay en la biblioteca y dale, para adelante. Pero digo, tenemos que darnos esta batalla. De última, es preferible, como decía alguien que quiero mucho, es preferible morir arrodillado que vivir de pie, ¿no? En cierto sentido. Entonces, yo prefiero morir arrodillado por esa batalla y no morir de pie dando eurocentrismo. ¿La vamos a perder? Sí, hay muchas chances de que la perdamos. Capaz que las categorías que podemos dar van a ser categorías que van a decir, no, eso no existe, es una boludez, no estudiaste latín, no sabes, no importa, pero démosla. Igual que lo que decíamos hoy, digo, por ejemplo, si alguien se interesa por Asia y África, o por Asia, o por Japón, o por China, no puede no saber el idioma chino. O sea, yo no puedo crear o pensar categorías sin saber el idioma de esos lugares. Y vale lo mismo para América Latina también, saliendo de Asia y África. Pero me parece que va por ese lado, Eugenia, por lo menos mi planteo, digo, yo no me quedaría con nada del eurocentrismo. La pondría, sí, obviamente, no diría, no se enseña más historia de Europa, todo eso es una porquería, no diría eso. Pero la pondría en una estantería junto a todas las otras historias. Y crearía diferentes categorías para diferentes historias. Excelente. Bueno, yo quería hacer un comentario, pero estoy viendo bien el chat, pero me parece que estamos bien, tipo, no sé si estamos con preguntas, pero que nada, es un pequeño comentario, pero sobre lo que decía de destruir los conceptos y volver a armarlos y todo eso, me parece, o sea, no voy a opinar sobre eso, no voy a hacer una opinión, voy a comentar algo que vi el otro día no sé si en TikTok o en donde lo vi, que era sobre, ponele, el término no binario, ¿viste? O sea, como un tercer género, si se quiere. Es re yankee, tipo, querramos o no, es re yankee, tipo, viene de su cultura, o de Europa, no sé ni idea, pero no es nuestro. Y en México, tipo, desde años, o sea, desde antes de 1492, ¿no? Existe el tercer género, desde siempre, tipo, como que el sacerdote agarraba un par y les decía, vos sos Mutze, ¿no? Mutze, creo que se pronuncia. Realmente no tengo pronunciación de nada, pero Mutze, Muxe, no sé, o sea, es con X. Y es excelente, o sea, es un tercer género y es nuestro, ¿no? Como que no necesitamos que venga un yankee a decirme, ay, mis pronombres son tal y tal. Que estaría bien igual, o sea, aclarar tus pronombres, ¿no? No digo que no, o sea, respetemos las identidades de todos, pero no viene de ellos, nada más, tipo, el tercer género. Y me parece que está buenísimo, tipo, capaz, ya que estamos hablando de colonialidad y todo eso, ver para adentro, como, no, sí o sí, romper lo que nos impusieron para crear cosas nuevas, ¿no? Sino hay cosas muy valiosas, recontra valiosas, que tenemos adentro y que por estar tan comidos la cabeza de otras cosas, no las reconocemos y me parece que está bueno. O sea, el comentario de Muche, no lo como se llame, es como una excusa para decir que necesitamos mucho mirar para dentro de nuestra propia cultura porque hay cosas que son recontra valiosas. Eso que dice Brian, retomar y recuperar. Tal cual. Eso, me parece. Ahí va Lucas, sí, consultada tranqui nomás. O iba Sabi. Sí, Lucas creo que iba a preguntar, no sé si... Dale, Lucas, No sí, sé. sí. ¿Voy? Ok. No, quería preguntarle, profe, digamos, en esto que decía un poco de construir la forma de estudios, los parciales y más, es decir, repensar nuevamente todo, ¿no? También de eso forma parte, digamos, de la cátedra, la idea de que el trabajo final sea más un trabajo de investigación y no tanto una recopilación de datos en la cabeza, en donde vamos todos con las hojas como locos, así repitiendo como loros, y sino más un trabajo, ¿cómo decirle?, aplicando lo teórico a la práctica, básicamente, ¿no?
Vos querés que te dé la posta sobre el final, ¿no? Cortá la grabación, dale. No, mentira. No. En realidad Bueno. va hacia ahí la pregunta, pero bueno. No, bien. No, mirá, la cátedra tiene pluralidad de visiones, o sea, no es que lo que yo pienso, por eso yo le aclaré a las compañeras el día que me invitaron a este evento tan gratificante, que yo hablaba por mí, no hablo por la cátedra, entonces, bueno, eso me permite cierta libertad a la hora de opinar. Pero sí puedo decirte que lo que no buscamos nunca es el enciclopedismo, o sea, no queremos que vos hagas la historia del Congo y nos digas el Congo, sino, por ejemplo, bueno, Florencia ha pasado por el final hace un tiempo y no sé si algún compañero más que está, pero la idea es que vos puedas aplicar todas las herramientas, digamos, hay que ver la cátedra como una gran caja de herramientas, y vos esa caja de herramientas la vas a utilizar para ver un tema que a vos te haya interesado. Hemos tenido finales de gente que nos ha hecho un análisis sobre las canciones tradicionales de Mozambique. Entonces, todos buscando a ver cosas sobre Mozambique porque no teníamos la más pálida idea. Digo, y en ese sentido, Cecilia y Emanuel son súper abiertos. No hay temas específicos para que pensemos en categorías decimonómicas o en finales al estilo tradicional. Fíjate que la cursada, yo sé que a veces es a lo mejor mucha carga horaria, sobre todo me imagino con los teóricos son 4 horas y bueno, tienen todo esto. Pero la idea es brindarle a ustedes esas herramientas, después ustedes con esas herramientas, si querés construir una casita de un piso, construir una casita de un piso, si querés construir un edificio de 18 pisos, y construís un edificio de 18 pisos. O sea, vos con las herramientas que te da la cátedra, hacés lo que quieras. Sí, hay algunas cuestiones, o sea, que no nos venga a sanatear sin fuentes, que no nos venga a contar algo que te pareció, o sea, lo que buscamos sí que haya cierta objetividad en la fuente, por ejemplo. Vos digas, bueno, leí esto y saco mi conclusión. Pero no sé si, bueno, si Florencia lo comparte, pero los finales son de los más relajados que he visto en mi vida. O sea, no es que te van a preguntar. No, yo quería agregar que justamente es como, no sé, yo disfruté mucho, inclusive con Cecilia hice o sea, cursé 2 materias problema con ella, y la verdad es que, bueno, súper recomendable, y además te permite, no sé, indagar en cuestiones muy diversas y siempre es como que te apoyan en todo, desde la cátedra siempre te apoyan en todos los proyectos, en todas las inquietudes que tengamos. También pensar esto, ¿no? Como una caja de herramientas de donde te podés nutrir de muchísimas cosas y podés indagar también en muchas cosas. Y eso está re bueno porque no en todas las cátedras te permiten hacer ese tipo de trabajos y que están re buenos y que además enriquecen un montón también a la cátedra. O sea, hacer estudios que no sean siempre, por así decirlo, iguales o que tematizan, no sé, en cuestiones más bien ligadas a la política y no tanto a la cultura o a la sociedad. Son aportes que están muy buenos y son recorridos que están buenos hacerlos y valen la pena. Bueno, eso nada más. Y otra cosa, a colación de lo que decía Florencia, es el hecho de que la cátedra siempre fue un espacio abierto. O sea, nosotros y nosotras dentro de la cátedra queremos que la cátedra sea un lugar con mucha vida. Por eso siempre rompemos para que se inscriban. Bueno, si pasan y no les gusta la experiencia, bueno, tendrán otras oportunidades en otras cátedras. Pero digo, la gran mayoría de los compañeros y compañeras que han pasado por la cátedra se han ido formando, en el caso de Florencia, por ejemplo, sobre China, en el caso de, ¿cómo se llama?, de Amalia, sobre Medio Oriente y sobre Corea. O sea, la idea es que esto lo construimos entre todos y todas, no es una construcción de 3 o 1 o una. Entonces me parece también el final transmite esa idea de un lugar lo más ameno posible para utilizar esa caja de herramientas. Por eso también digo, los parciales, capaz a ustedes les parece, sí, bueno, es una boludez lo que me pide este chabón, lo hago en 2 minutos. Pero a mí no me interesa que me citen la historia del, no sé, del rey belga en Mozambique o en donde sea, o en Zaire. Eso no es historia, eso es la repetición sistemática de datos, que no es historia. Yo prefiero que me interpreten otras cosas o que por lo menos reflexionen sobre el eurocentrismo y que me digan cuáles son las propuestas para transitar ese eurocentrismo, que es ahí donde verdaderamente surge y brota esa construcción del conocimiento. El resto es aburridísimo. Yo no me siento a escuchar una hora a un tipo que me hable de historia como en el siglo XIX.
No tengo ganas de escuchar datos que son intrascendentes. Sí, está todo bien con la historia formal, pero yo quiero una historia viva, quiero una historia que sea explosiva. Y creo que la explosión se da a partir de cuando el pensamiento y el cerebro empieza a funcionar, ¿no? Completamente de acuerdo con todo lo que dicen. Me gustaría hacer un pequeño disclaimer, que sé que Luciano y Flor van en este sentido, pero porque hay muchos compas que capaz, bueno, un par ya se fueron, que son ingresantes, y digo, sepan también que todas las cátedras son muy amenas, digo, o sea, la mayoría de las cátedras tienen, nada, una perspectiva muy piola, la verdad que los profes son todos muy copados, digo, quizás no tienen este nivel de... no sé, digamos, de construcción quizás, porque bueno, se encargan de otros temas, digamos, pero, o sea, igual esto, queda claro que ni Luciano ni Flor están diciendo que nada, o sea, que ni o sea, nadie está diciendo eso, No, pero digo, aclaro por porque, favor, no, 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 no. no, no, o sea, que quede clarísimo que no, pero sé que hay No, y muchos aparte, compas. discúlpame, no es en contra de nadie, sino es con todos esto y Ni hablar, todas. ni hablar. Y Sí, como sí, sí. universidad y como facultad, si no construimos con toda el... Aparte, celebro lo que decís, porque si no queda como que, bueno, estamos nosotros contra el resto, ¿no? No es Sí, no, nadie más contra vale. nadie. Sí, súper acertado igual que lo aclare porque, bueno, por ahí quedó medio desdibujado, pero sí, obvio que las otras cátedras también son bastante abiertas y que te permiten hacer un montón de cosas. En ese Y que sentido, también es sí. algo que, digo, esto viene desde que, o sea, desde que la disciplina histórica es disciplina histórica, digo, como que tampoco, digo, realmente es algo muy difícil de construir y pasa acá, pasa en la UBA, pasa en Rosario, en Claro. España, en cualquier lado. Sí, y aparte otra ventaja que tenemos nosotros fuera de, y esto no es para quedar bien con nadie, pero digo, desde el departamento de historia, nosotros todo lo que hemos propuesto siempre nos han acompañado. Por ejemplo, la jornada de historia, que ya vamos por la cuarta, el departamento siempre estuvo desde la época, bueno, no sé si la conocen, Andrea Zingarelli, pero digo, desde la época de Andrea Zingarelli, o sea, nunca nos dijeron, che, no, esto no va, le quitamos apoyo, al contrario, digo, lo bueno y aparte es que nunca tuvimos, no sé, por decirte así, una llamada de atención, decir, che, loco, mirá, están tirando un discurso súper disruptivo, o hay que tomar un examen con el formato, nunca pasó eso, de hecho, digo, vuelvo a decir lo que decía Florencia ahí, digo, todas las cátedras son súper copadas, habrá más, habrá menos, y aparte vuelvo a decir, acá no hay verdad. Acá se trata de debatir, y el debate tiene posiciones, cada uno tendrá su posición, cada cátedra verá a su manera, pero digo, esto no es contra nadie, sino es a favor de todos y todas, ¿no? Igual eso, quedó clarísimo. Posta que no se debe entender eso, pero bueno, cosas que nunca están de más. No sé si hay más preguntas, o sea, faltan Eso 10. justo iba a preguntar eso, si ¿No alguien tienen tenía alguna no duda tienen que hacer un más. parcial ustedes? ¿Cómo? Ay, Nos mala quedan onda. 4 horas y 10 minutos para terminar el parcial. Yo me iría volando a hacer el parcial, loco. Pero bueno, no importa, nos quedamos un rato más. No, bueno, en realidad eso, si alguno tiene algún comentario más o alguna pregunta. No sé si yo tengo una pregunta de Lucas, ¿es de ahora o es de hace un No, rato? es viejo, es de hace Ah, ok, un ok, ratito, ok. sí. Bien. Los que están acá tienen 3 horas. Bueno, que cortar la grabación, porque si no después me la van a poner como prueba los que no están acá y van a decir, che, No, loco, no, ahí no. por ahí. Por eso lo No, escribí, por eso lo igualdad. escribí. Igualdad Ahí de Para que se estaban queda en la la condiciones. grabación. grabación. No, está bien, buenísimo, sí, sí. Lo mismo no es, está bien, un ratito más. Hoy me va a quedar un ratito tarde, así que, pero bien. No, ¿qué quería decir? Quería decir algo y se me fue por así esta boludez. Bueno, ya lo voy a pensar. Perdona, te corté, Camila, discúlpame. No, eso. Quería consultar si alguien tenía algún comentario más. Yo particularmente, bueno, el trabajo, la materia la cursé hace 3 años, pero el trabajo lo presenté hace 2 meses. Como para hablar un poco de la deconstrucción de la cátedra, ¿no? Pero, y nada, y hice una propuesta pedagógica, hablando justamente un poco de las propuestas occidentales que están en el nivel secundario, ¿no? Yo lo planteé más que nada
en el secundario, creo que era en cuarto año, y como unas clases con una serie de Netflix que habla sobre el feudalismo japonés. Y nada, y como que en su momento me acuerdo que me entusiasmé mucho en el sentido de pensar esto, ¿no? De mi secundario, de cómo no vi ningún tema de esos, de cómo ni siquiera se mencionó, o sea, no es algo que yo haya escuchado, que recién lo escuché cuando cursé Asia África, y cursé Asia África justamente porque dije, yo no puedo ser historiadora y no saber absolutamente nada de todo esto. O sea, fue como algo que me propuse y me obligué a hacerlo. O sea, y después, bueno, la cursé y me encantó la materia, pero en su momento no fue como un incentivo propio, sino como una cuestión obligatoria, es decir, esto tengo que hacerlo sí o sí porque no lo voy a ver en el resto de la carrera. Y un poco cuando pensé la propuesta didáctica esa también fue pensando eso, digo, bueno, yo cuando fui al secundario no vi nada de todo esto, y cómo se puede enganchar con el programa que está en la currícula de hoy en día del Ministerio de Educación, temas con respecto a Asia, con respecto a África, con respecto a Oriente en general, ¿no? Y nada, y pensé que ojalá estaría re piola que eso sí se sume al secundario y que se vea más en profundidad, ¿no? Sí, nosotros tuvimos una experiencia media frustrante porque la facultad ofrecía un programa de capacitación para docentes de la escuela secundaria nosotros ofrecimos uno sobre crítica al eurocentrismo en los programas de estudio del secundario. Tuvimos 0 inscriptos. Entonces también ahí tenemos como cátedra que militar entre los compañeros y compañeras que están en las aulas, para que se sumen a este debate, ¿no? Pero digo, nos llamó la atención porque se ofreció el curso ese, lo ofreció el gremio de la facultad, no me acuerdo cómo se llama ahora, ADUL, algo así, y eran todos cursos de capacitación docente, y el nuestro fue, o sea, no juntó la cantidad de gente ni en el primer cuatrimestre ni en el segundo cuatrimestre, y eso medio que nos bajoneó un toque porque dijimos, bueno, o no hay gente interesada, o el título no le llamó la atención, o capaz que no hay interés. Y ahí estábamos un poco medio bajón. Pero bueno, lo vamos a volver a ofrecer el año que viene. Yo me ofrecí a Cecilia, ¿viste? A militarlas en las escuelas. Lo que pasa, a mí también en las escuelas secundarias, como experiencia personal, hay muy poco interés en la deconstrucción de la historia tal cual, porque también la escuela es un ambiente que te tritura. O sea, también la escuela es una maquinaria, es como la canción de La Versuit, es un muerto que no para de nacer, como yo siempre digo, y sigue triturándote. Entonces llega un momento que te aliena tanto que, bueno, decís, bueno, a ver, pienso en otra manera de dar la historia, pienso en esto del eurocentrismo, o sea, vos decís, no, quiero que termine la obra, contar que los pibes estén quietos, bla, bla, bla. Y Sí, también hay que pensar. pero yo Sí. creo que igualmente disiento un poco en eso, porque para mí es cómo está armada esa clase y cuál es el nivel de participación que te permite ese docente. Yo he tenido docentes y tengo una hermana que va al secundario todavía y me dice, hay clases que me encantan porque el docente viene, plantea una pregunta, podemos participar, podemos debatir, para mí es cómo cómo uno enfoca como docente los temas que tenés para dar durante ese año y cómo haces, que es difícil también, ¿no? Porque no es algo que te enseñan en la facultad, sino como que vas aprendiendo medio sobre la marcha. Pero cómo lográs esa interacción entre docente y alumno en el cual se interesen un poco. Hoy cuando decías lo de Superman y lo de Disney, pensaba como bueno, o sea, esas son como pautas que se pueden usar y consignas de decir, bueno, esto como herramienta, ¿no? Porque después está el que va, el que se sienta, el que te lee el manual y es un embole, ¿no? O el que da un monólogo. pero, pero yo creo que los pibes sí se interesan, obviamente no todos, obviamente siempre hay un sector que no le importa, no tiene ganas, le pasan otras cosas, pero, pero que estos temas, e incluso en general, la historia en general, como que
cuando pensamos en una clase tenemos que pensar cómo hacemos para que al pibe le interese. O sea, qué herramientas tenemos que usar para que al pibe le interese. Sí, coincido. Yo no decía porque es culpa de los chicos a las chicas. Decía en todo caso que a lo mejor es culpa de una formación que tenemos los docentes y las docentes. Pero sí coincido, suscribo lo que decís vos. O sea, también va en la actitud de cómo armamos las clases y todo eso. El tema que yo creo, por mi experiencia, que te insume tiempo, que hay algunos docentes que no quieren, a lo mejor es mucho más cómodo el manual, es mucho más cómodo hacer una clase y repetirla 250 años hasta que te jubilás. Y también el sistema muchas veces quiere eso, porque bueno, no generás mucho bardo. Ahora sí, cuando vos traes algún tema, te digo, porque cuando vos haces esto disruptivo, no solamente generás conflictos en los pibes a veces, sino que conflictos en la familia. Nosotros nos pasó el caso de enseñar la historia desde el feminismo y vinieron padres a quejarse, por ejemplo. Y vos decís, ¿por qué? No, pero me dice, le están enseñando algo que no es a mi hija. No, pero mire. Y bueno, también te tenés que estar preparado, porque muchos dicen, yo no quiero estos quilombos en la escuela, no quiero que me llame la directora cada 2 minutos, che, hay un padre que quiere hablar con vos, che, mirá, el jefe de departamento dice que esto no. Pero bueno, es una batalla también que hay que darla. Y vuelvo a decir esto que decíamos en un momento, que depende que esté dispuesto uno a poner el cuerpo, cuánto del cuerpo de uno esté dispuesto a poner ahí. Si uno quiere transitar la escuela tranquilo, agarrar un manual, la pasar bomba. Ahora, si vos querés construir algo distinto, romper esos sentidos comunes, igual capaz que un poco te jode, algún día tenés algún día malo o alguna cuestión, pero coincido con lo que decís vos, Camila, no le echo la culpa a los chicos ni a las chicas, o sea, en todo caso son víctimas del eurocentrismo, esos chicos y esas chicas. No sé, compás, si alguien quiere hacer algún comentario, alguna reflexión, puede prender el micrófono. La verdad es que, o sea, estuvo bárbaro, no lo digo con ánimos de cerrar, o sea, un poco sí, pero está bárbaro seguir igual. Pero bueno, se fueron varios compañeros y no estaría bueno que se pierdan el intercambio. Por mi parte y por parte de todas y de todos los compañeros de la Jaureche, posta agradecerles por la buena onda a Luciano y a Flor. Y no solo buena onda, sino también ese compromiso que tienen, que posta es un compromiso militante, digo, se nota cuando tenés profesores que te enseñan, bueno, entiendo que Luciano capaz es medio reacio al concepto de que nos enseñe, pero nos enseña, y que nos enseña, digamos, eso, desde el compromiso y desde las ganas de cambiar y de crear otras cosas y de romper todo, como dice él, en el buen sentido. Así que posta, nada, son experiencias siendo alumnos muy, muy movilizantes para nosotros y eso lo revaloramos y también bueno que se hayan copado para estas cosas extracurriculares que son hiper valiosas también. Y hago un último chivo antes de que sigamos con los agradecimientos y con todo, para comentarles también a los compas que todavía siguen, que bueno, como dijimos al principio, esta actividad se enmarca en el ciclo La Carrera que Queremos y vamos a tener 2 encuentros más, donde la novedad es que van a ser encuentros presenciales, finalmente en la facultad, lo cual está buenísimo. Y tenemos el segundo encuentro el 25 de octubre a las 13 horas en la facultad, donde vamos a estar haciendo un recorrido de memoria por el ex-BIM 3, donde también, bueno, vamos a hacer el recorrido y después vamos a tener una charla sobre historia reciente con Lucía Batista, que es una genia total, seguramente la conozcan todos dentro de la historia. Y bueno, después vamos a tener más adelante otra charla sobre género e historia desde abajo con Ana Barleta, que también es una capa. La verdad que esta facultad tiene docentes de lujo para tirar para arriba. Esta charla va a ser, Vicky, corregime, el 3 de noviembre, el 4 de noviembre, perdón por tan poco, el 4 de noviembre a las 4. A las No, 4 de la 3, tarde. 3, A las 3 de a la las tarde, 3. bien.
Entonces, Y, 25 de y no está octubre, solo Ana, está también toda la cátedra de dentro de la Introducción a teoría Teoría feminista. Feminista. Que Tenés está razón. bueno para que lo cuenten eso porque es una optativa de todas las carreras. Tipo, o sea, si tienen algún compa que estudia ciencias de la educación, por ejemplo, va a haber un profe de ciencias de la educación también, porque estamos como también en el marco, queremos hablar de, como en todas las carreras, medio que pasa que en cualquier materia, tipo, tenés una clase de qué pasó, o sea, bueno, estabas viendo Argentina 5, qué sé yo, no sé si existe Argentina 5, pero soy ingresante, pero bueno, en Argentina 3. Y tenés una clase sobre qué pasó con las mujeres en ese periodo de tiempo que sea Argentina 3. Y en todas las carreras es así, entonces como que medio queríamos hablar de eso, tipo que siguen descalificando a las mujeres y historia de abajo y todas esas cositas que aprendimos hace yo recientemente, ustedes hace probablemente mucho tiempo. Pero eso, nada. Mi Y chivo. también aprovechando este momento de publicidad, previo a terminar con todas las salutaciones, no, comentarles también a quienes están acá que todos los días, o sea, de lunes a viernes, de 8:30 de la mañana a 3:30 de la tarde, estamos en la facu. La biblioteca está abierta, o sea, hay ciertas partes de la facultad que están abiertas y nosotros estamos ahí de 8:30 de la mañana a 3:30 de la tarde todos los días para dar una mano con lo que sea, para conocernos, perdón, para conocernos, para poder mostrarles la facultad si aún no la conocen, para lo que sea, estamos ahí para dar una mano. Si quieren un plan de estudios impreso, lo que sea, estamos ahí y están invitados a venir, traerse un mate incluso si quieren, porque mate no se puede compartir aún, pero nada, eso también pasar quizás esa publicidad pequeña. Perfecto. Sí. Bueno, dicho eso, nada, de vuelta, agradecerles a los que vinieron y bueno, a Luciano y a Flor también. Nada, ojalá les haya gustado. Ay, bueno, mi Bueno, perro está haciendo y un a ruido raro. militar la cátedra de Historia de Asia y África, a militar que la gente curse a Historia de Asia y África. Sí, bueno, no, nada, el agradecido soy yo, buenísima la experiencia, cuenten conmigo para cuando quieran. Y nada, nos vemos mañana. Mañana. Dale, Sí, Florencia, un beso buenísimo. grande. Bueno, gracias. Gracias Chauchi. a todos. Bueno, a la Ay. Jaureche, bueno, a Luciano también. Y bueno, un beso y seguramente nos vamos a estar viendo pronto. Gracias, Flor, gracias, Lu. Bárbaro. Chau, chau, Bueno, y cuídense. éxitos Nos en el vemos, parcial. cuídense. Chauchi. Un abrazo. Suerte. Suerte Chau, chau. corrigiendo.